saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Amén. Oramos, por favor. Padre bueno y generoso, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia. Reconocemos la necesidad que tenemos de usted. Queremos suplicarle el auxilio del Espíritu Santo, trayendo ese entendimiento, esa gracia, esa revelación de su palabra para nosotros el día de hoy. Queremos pedirle que todo estorbo sea cancelado para dar paso a su luz y a su verdad, maravilloso Señor. Que ninguno de los que hoy nos encontramos, Señor, en este lugar, tengamos, mi Dios, juicio, y tengamos tampoco, Señor, nada de que avergonzarnos delante de usted. Al contrario, que el tiempo y la oportunidad que tenemos el día de hoy nos permita poder ver, maravilloso Dios, que usted es un Dios fiel, un Dios verdadero, que día a día nos da la oportunidad de poder recibir esas misericordias que usted renueva, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús le agradecemos, buen Dios. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Bueno, mire cómo la palabra del Señor, amado hermano, nos permite poder mirar que hay cosas que no son para nosotros gratas. Déjeme comenzar esta enseñanza con una frase que escribí aquí, hermano, y dice: que tu pasado no afecte tu presente. Renuncia a tu pasado malo. Quiero que usted entienda el propósito de esta enseñanza, porque podemos ver cómo el apóstol Pablo, por medio de esta palabra, hermano, por medio de esta palabra específicamente, en esta porción de la palabra que dice: algunos de ustedes eran así, el apóstol Pablo está declarando que un pasado puede quedar atrás. Entonces, quiero que usted entienda, hermano mío, que debemos renunciar a nuestro pasado malo. Debemos de renunciar a nuestro pasado malo. Por favor, dígale a su hermano: renuncia a tu pasado malo. ¿Sí habrá alguien que quiera renunciar a su pasado malo? Mire que para nosotros, como pueblo de Dios, es una necesidad renunciar a ese pasado malo, ya que ciertamente el pasado que nosotros pudimos haber tenido, para algunos pudo ser malo, para otros pudo haber sido muy malo, pero para algunos quizá fue bueno. Pero aún lo bueno que nosotros pudimos pasar en un pasado puede ser para nosotros malo hoy en el presente, ya que vivimos de un recuerdo, vivimos de un tiempo en el cual quizá tuvimos una gloria muy hermosa de parte del Señor a través de bendiciones económicas o materiales, y decimos: es que esta fue mi mejor época, es que este tiempo fue el mejor para mí. Pero déjeme decirle algo: el pasado, por muy bueno que haya sido, si tú lo traes al presente, siempre va a ser tu más grande estorbo. Por eso necesitamos enfrentar nuestro presente, pero enfrentarnos a ese presente libres,
sin que nada venga a frenar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. El apóstol Pablo, hermano, nos muestra por medio de la palabra que debemos de entender que al estar en la casa del Señor, todo debería de cambiar para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso el apóstol Pablo declara: esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Y les está diciendo en ese momento: este es un presente, les dice. Esto es un presente. Ya tu pasado no tiene que ver nada. Tienes que aprender a valorar el presente que tienes el día de hoy. La oportunidad que el Señor te dio desde el momento en que te rescató. Le está diciendo al pueblo que está ahí, hermano, que deben de aprender a vivir su presente, a caminar con el presente que el Señor les está presentando. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos que entender algo. Si mi pasado fue glorioso, mi presente debe de ser todavía mayor. Por eso, si yo dejo que el presente empiece a trabajar en mi vida, las bendiciones que el Señor ha dispuesto para mí se van a desarrollar. Las voy a poder vivir. ¿Cuántos creen que el Señor los sacó del mundo para darle un presente glorioso? Cuando usted entienda ese rema, cuando usted lo haga suyo, usted no va jamás a menospreciar el presente que Dios le permite. Y aunque usted mire aflicción, y aunque usted mire dolor, y aunque usted mire sufrimiento en su presente, va a tener que entender que es la preparación para alcanzar la meta que el Señor le ha dispuesto. ¿Sabe? Es duro entender que tengamos que sufrir. Es duro entender que tengamos que padecer. Pero la realidad es que si nosotros no dejamos ese pasado malo, nuestro presente no va a ser un presente positivo. Yo tengo que aprender a dejar lo malo para poder dar paso al cambio que el Señor ha dispuesto para mí. Por eso la palabra nos enseña que debemos de morir nosotros para que el Señor, hermano, venga a causar en nosotros un efecto, venga a resucitar en nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor puede resucitar en ustedes? ¿Cómo lo hacemos resucitar al Señor? ¿Cómo podemos ver que Él ahora ha resucitado en mí? ¿Cómo puedo decirle yo a los demás que el Señor ha resucitado en mí? A ver, pregúntele a su hermano: ¿cómo puedo decirte que Él ha resucitado en mí? A ver qué le dice. Y usted tendrá que entender que con sus palabras nunca va a convencer a nadie de que el Señor ha resucitado en usted, sino que tus acciones, que tus hechos son los que van a demostrar que el Señor ha resucitado en ti. En base a lo que ellos miren en ti, a los cambios que tú tienes, a tu forma de actuar, a tu forma de hablar, ellos dirán: ciertamente ha resucitado el Señor en él, porque ha dejado de ser quien era. Tu pasado quedó atrás y empieza un presente nuevo con la presencia del Señor. Por eso, mire, qué importante es entender, hermano, que el apóstol Pablo buscaba que la congregación tuviese una motivación para seguir desarrollándose. Dígale a su hermano: la congregación debe de tener una motivación para seguir desarrollándose. Si no hay esa motivación, es lógico que no vamos a poder alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Déjeme decirle que el camino del Señor no es un camino, hermano, de sufrimiento totalmente. No. El camino del Señor es un camino de bendición para nosotros. El camino del Señor es un camino donde se puede mirar, donde se puede ver que hay cosas hermosas al finalizar ese camino. Dice la palabra, hermanos, que nadie va a entrar al reino si hacen lo malo. ¿Por qué nos avisa el apóstol Pablo que no vamos a entrar al reino si hacemos lo malo? ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué él se atreve a decirle al pueblo
no hagas lo malo, no lo ignores. No creas que haciendo lo malo vas a poder entrar un día al reino de Dios. Porque Él les dice, no erréis, no erréis, nadie entrará al reino si tienen estas actitudes. ¿Será porque hoy en día, al igual que en ese tiempo, la iglesia vivía engañada? Creyendo que pueden hacer lo que quiere, creyendo que cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer, creyendo que la forma de comportarse entre ellos es la más correcta, en lugar de entender que uno de los principios del Señor es la unidad. Y la unidad va a causar un efecto de amor entre nosotros. Cuando alguien sabe, hermano, amar a sus hermanos, ese que sabe amar no mira errores, no mira fallas, no mira actitudes negativas, no mira al pecador delante de él, sino mira a alguien que necesita ayuda. Tú y yo necesitamos ayuda de nuestro hermano. Tú y yo necesitamos ayuda del hermano que está a nuestro lado, porque sabes, su aflicción puede ser mayor que la tuya. Por eso necesitamos entendernos. Cuando aprendamos a amarnos, vamos a dejar de estar con una actitud que no es la mejor para nosotros. Lo que antes te dañó debe de quedar allá. Ese pasado debe de quedar allá para dar paso a un presente glorioso, a un presente que te permita entonces ya no dejar que lo que te dañó antes se presente, sino que al contrario, ahora lo que te dañó antes ya no participe de lo que Dios ha dispuesto para ti. Es importante que tú y yo, como pueblo de Dios, aprendamos a vivir de lo que la palabra nos muestra y nos enseña. Tú y yo tenemos que tener una motivación para seguir creciendo, una motivación para seguir avanzando, una motivación para ir a más. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Hay una motivación en ti para continuar en el camino de Dios? ¿Sí la hay? Que esa motivación te lleve a tener un presente glorioso. Que esa motivación te lleve a alcanzar algo más en lo que estás desarrollando en el Señor. Que esa motivación te lleve, a causar un impacto en tu familia. Que esa motivación te lleve a causar un terremoto donde quiera que tú estés presente. ¿Por qué? Porque si tu motivación es el Señor, aquellos que te conocen, aquellos a los que impactes, anhelarán tener ese tipo de motivación. No se puede motivar a alguien cuando nosotros no estamos motivados. Es más, no se vaya a enojar conmigo, pero mírele la cara a su hermano de al lado, está fastidiado. Está fastidiado, no sé si sea por el calor, porque tenga sueño o por qué, pero está fastidiado su hermano. Pero ¿sabe cuántos quieren llegar al reino de Dios? Amén. Son como 10. Si entran, déjeme decirle algo que es muy importante. Dice la palabra que en el reino de Dios la palabra es constante, y que los ángeles se sientan a escuchar el mensaje de Dios. Un mensaje, hermano, que dice la palabra que lo único que es eterno es la palabra. Entonces imagínese usted, un mensaje de Dios, ¿cuánto tiempo durará? Si dice que es eterna la palabra, ¿cuánto tiempo podremos soportar escuchando al Señor? Dirá usted, no, pero escuchar al Señor es una delicia. ¿Cuándo lo has escuchado? No, es que con el Señor no me aburriría. ¿Cómo sabes? Si nunca lo has escuchado. ¿O no? ¿O estoy mal? Por eso yo tengo que tener un presente que le muestre al Señor que mi anhelo es estar un día con Él para gozarme con lo que al Señor le gusta hacer, y que es compartir la palabra del Señor. Con lo que a Él le gusta. Dice la palabra que Jesús escuchaba con deleite lo que su Padre decía. Y era tal el deleite, tal el gozo, o tal lo que la palabra causaba en Jesús, que cuando Él viene a la tierra, no hace otra cosa más que lo que oía que su Padre
decía y lo que veía que su padre hacía. Entonces, mire qué importante es que tú tengas la actitud de dejar ese pasado que ha estorbado, que ha frenado, que ha impactado tu vida, para dar paso a un presente donde todos los cambios, donde todas las cosas se puedan hacer posibles. ¿Alguien anhela algo en el Señor? Porque sabe, su pasado puede afectar su presente, pero también tu pasado puede dominar tu presente hoy en día. Es muy diferente la afectación al dominio que puedes tener. Pero hay algo que también debemos de mirar, que tu pasado puede impactar tu presente. De tal manera que por más que te digan tú puedes, échale ganas, ahí la llevas, tú vas a decir no, no puedo, no, ya me cansé, no, ya hasta aquí llego, que sigan otros, yo ya no puedo. No, tu pasado no puede impactar tu presente. Pero todavía puede suceder algo más con el pasado que podamos tener, ya que el pasado que podamos tener puede influir, dígale a su hermano, puede influir en nuestro presente. ¿De qué manera estará influyendo nuestro pasado hoy en día? ¿De qué manera está influyendo tu pasado hoy en día como para poder decir, sigo firme en el camino de Dios? Sigo firme en el camino del Señor. Y no importa lo que esté pasando, y no importa lo que esté sucediendo, sé que hay un propósito de parte de Dios. Y no importa lo que me está aconteciendo en este tiempo, yo solamente sé algo, que el que comenzó la buena obra, terminará la buena obra conmigo. ¿Cuántos podrían decirle al Señor, amén? Sé que lo hará, Señor. Porque mire, hermano, ya entendiste que el Señor no se fijó en ti solamente por fijarse. ¿Ya lo entendiste? Si ya lo entendiste, ahora hazle saber al Señor que lo que tú desarrollarás será totalmente diferente, porque Él se fijó en ti habiendo miles, habiendo millares, habiendo millones, y dijo a él, a ella, a él, a ella, tráiganlos para acá, invítenlos, que participen de lo que yo tengo para ellos. He llegado un momento en que la invitación puede cambiar drásticamente para nosotros si no hacemos caso a lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque cuando te invitan, lógicamente que te invitan a un evento, te invitan a participar de algo. Y cuando tú no te informas para qué te invitaron y quieres llegar como a ti se te pega la gana, vas a tener que enfrentar una situación fuerte con el Señor. Por eso cuando el Señor mira al invitado que está hasta allá atrás y le dice, oye tú, ¿por qué vienes vestido así? ¿Que no sabes que este es un acontecimiento importante? ¿Que no sabes que a esta invitación tiene que venir la gente con un vestido que identifique a qué ha sido invitado? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿a qué me invitaste a la casa? ¿A ser restaurado? ¿Traerás tu vestido de restauración? ¿Le habrás preguntado, Señor, me has traído a esta casa para que vuelva yo, mi Dios, a tener luz en mis ojos? Traeremos ese vestido de misericordia de parte del Señor para poder tener un cambio en nosotros. O estamos, perdónenme la expresión, estaremos colados en la casa de Dios. Nos metimos y dijimos, al fin que Él tiene misericordia de todos, al fin que Él me puede perdonar, al fin que Él me puede dar un chance. Déjame decirte, Dios no es un Dios de chances. Dios es un Dios real. Por lo tanto, va a mirar tu realidad y te va a tener que decir, ¿estás mal o estás bien? La realidad del Señor se tiene que ver. La realidad del Señor se tiene que mirar en ti y otros tienen que ver lo que el Señor ha hecho en tu vida.
en tu persona, en tu familia, en tu ministerio. Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo en su pueblo. Dios está haciendo cosas grandes en su pueblo. Por eso el pueblo de Dios debe de entender que tiene un privilegio muy grande, muy hermoso. Dios te ha llamado con un propósito. Ahora, desarrolla el propósito de Dios. Desarrolla el propósito de Dios. ¿Qué tengo que desarrollar, pastor, en el camino del Señor? ¿Qué tengo que desarrollar para agradar a Dios? ¿Qué tengo que desarrollar? ¿Cuál era tu pasado? ¿Cuál era tu pasado? ¿Un pasado de desobediencia? Da paso hoy en día a la obediencia. ¿Cuál era tu pasado? ¿Un pasado de rebeldía? Da paso hoy a la sujeción. ¿Cuál era tu pasado antes? ¿Cuál era tu pasado? ¿Un pasado donde el pleito era constante? Da paso a la armonía. ¿Sabe qué interesante es entender que mi pasado, bien lo dice, es un pasado? Ya pasó. Dígale a su hermano, tu pasado ya pasó. Aún el de ayer ya pasó. Aún el de hace una hora ya pasó. Vivamos un presente el día de hoy. Hagamos lo que el Señor ha querido que hagamos todos los días. Porque nos llamó con un propósito. Nos llamó con un propósito. Nos llamó, hermano, para que nosotros entremos a un camino de fidelidad y de verdad. Dios está buscando hombres que le adoren. Nos llamó a un camino de adoración. Dios está buscando hombres que le adoren en espíritu. Nos llamó a un camino de espiritualidad. Nos llamó a un camino también donde debemos de demostrar que somos verdaderos, dice la palabra. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos de aquí son adoradores del Señor en espíritu y en verdad? Mi pasado está afectando mi presente, pastor. Porque cuando yo quiero orar a Dios, cuando yo quiero buscar del Señor, mi pasado se presenta y me estorba, pastor. Vienen los recuerdos, vienen los acontecimientos que tuve, vienen los pleitos, vienen las actitudes que otros tuvieron contra mí, y eso me estorba para poder tener un presente con el Señor. No puedo orar, no puedo clamarle al Señor, no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga, y eso está impidiendo que yo pueda recibir de parte de Dios esa bendición gloriosa. Dios llamó a un pueblo para servirle, para adorarle. Aquel que está caminando como pueblo de Dios, si no ha entendido el mensaje de Dios, quiere decir que no es pueblo de Dios. Yo sé que se pisan callos con esto. Yo sé que habrá quien diga, aferrados son todos los pastores y quieren ver a la gente sirviendo en las iglesias, porque sabe que hoy en día, hermano, hay una tremenda lucha del mundo con la iglesia. Y hay gente que publica, que pelea contra los pastores que somos, porque pues estoy ahí como pastor, ¿verdad? También somos abusivos, que tenemos gente trabajando en la iglesia y que no se les paga un sueldo y cosas por el estilo publican y hacen ver o creer a los que les leen también sus mensajes que ellos tienen una razón. Pero lo único que puede uno mirar es que hay mucha ignorancia en todo lo que escriben. Aún aquellos que dicen conocer la Escritura son ignorantes en su forma de querer expresar las cosas, porque lo quieren mirar a su favor. ¿Por qué no entender que dice la palabra que Él hizo libre a un pueblo?
Y lo hizo libre con una intención muy clara. Y claramente dice el Señor a dónde quiere que vayan a servirle y a adorarle. No dice otra cosa. No dice otra cosa que tengas que hacer para Dios. Dios se agrada de un pueblo cuando tiene la actitud para servirle, cuando tiene la actitud para adorarle. ¿Cuál es tu adoración? ¿Cuál es tu forma de adorarle? ¿De qué forma le adoras? Solo tú lo sabes con el Señor. Porque a lo mejor queremos ver que tú adores al Señor con gritos, con esos gritos de júbilo, con cantos, con pandero, con, hermano, algún instrumento. Y a lo mejor tú no eres de esos que tocan el instrumento, ni tienen esa voz de canario o de ruiseñor, no. A lo mejor, mira, hermano, tu forma de adorar a Dios es totalmente diferente. Y tu forma de adorar a Dios es en un reconocimiento pleno que fluyen tus lágrimas con el Señor por la comunión que tienes con Él. Y eso quizás hasta pudiese agradarle más a Dios. Pero estás adorando a tu Dios, reconociéndolo con palabras, exaltando a tu Señor, haciéndole ver lo que significa y lo que representa para ti. Por eso, cuando un pasado ha venido a ser causa de mal para el pueblo, el presente, si ese pasado sigue metiéndose, su presente es un presente que no va a tener futuro. Tú y yo necesitamos entender que el futuro que buscamos se debe de llevar a cabo en el Señor. Por eso, una vez más, déjame decirte, renuncia a tu pasado. Renuncia a tu pasado. ¿Cuántos de los que llegaron al camino de Dios, cuántos de los que llegaron tuvieron el valor de decirle al Señor: renuncio a mi pasado a partir de hoy, Señor? Renuncio a mi pasado. Por eso el apóstol Pablo, hermano, le dice a los que estaban ahí, hermano: esto erais, haciéndoles ver que puede cambiar la gente. Que puede cambiar la gente. ¿Cuántos creen que pueden cambiar aquí? Amén. A ver, pregúntale a su hermano de al lado: ¿de verdad crees que puedes cambiar? Ahora pregúntele, no se vaya a enojar, por favor. ¿Desde cuándo lo descubriste? Que puedes cambiar. Porque, ¿sabe? Tú y yo debimos de haber descubierto que podíamos cambiar desde el momento en que el Señor nos llamó. Si hemos dejado pasar mucho tiempo y no hemos cambiado, quiere decir que no hemos podido descubrir el propósito del Señor para nosotros. Por eso la importancia hoy en día, hermano, de dejar un pasado para vivir un presente. Esa importancia debe de estar en nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, mire, yo le recomendaría que llegue usted a su casa, escriba en una hoja doble, si no la tiene, pégale un yurex, pero no diga que no hay. Pégale un yurex y diga: a partir de ahora renuncio a mi pasado para que no afecte mi presente. Y que todos los días que usted vea esa bendita hoja pegada en el lugar que más separa a usted, se atreva a declarar: renuncio a mi pasado para no afectar mi presente. Cuando tú y yo entendamos eso, lo hagamos nuestro y lo empecemos a vivir, vamos a exaltar, vamos a glorificar a nuestro Dios, porque nos ha llevado a una libertad, hermano. Cuando tú digas: no hay pasado que afecte mi presente, Señor, quiere decir que has recibido plenamente al Señor.
Quiere decir que entonces has tenido un verdadero encuentro con tu Señor. No dejes que tu pasado te afecte. No dejes que tu pasado te dañe. No dejes que tu pasado venga a causarte un estorbo más. No dejes que tu pasado venga a afligirte en este presente. Al contrario, que tu presente impacte a tu pasado. Que tú puedas decir: mi presente hoy es más glorioso que el pasado que llegué a tener. Mi presente hoy es mejor que mi pasado, y mi futuro será mucho mejor que mi presente, porque he entendido que todo está en manos del Señor. Todo está en manos del Señor. Que así sea tu presente. Un presente que ha rebasado a tu pasado. Que tu pasado no rebase tu presente. Por el contrario, que tu presente hoy, ese presente que hoy miras, sea la causa, sea la motivación para seguir buscando cambios en tu persona. ¿Alguien necesita un presente nuevo? ¿O alguien necesita entender que su presente ya está en bendición? Desde que el Señor me escogió, me mostró que tenía un presente diferente. Desde que el Señor te escogió, te está mostrando que tienes un presente diferente. Por eso el apóstol Pablo, al hablarnos, al decirnos, al mostrarnos, al enseñarnos lo que la palabra le ha revelado, al mostrarnos lo que la palabra le ha revelado, Él quiere que el pueblo viva en libertad. El mundo, déjeme decirle algo, el mundo, por los términos que ellos utilizan, científicos y médicos, dicen que cuando alguien nace mal porque, hermano, así nació. ¿En qué le quiero decir que cuando alguien nace mal? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, hermano, dice el apóstol Pablo que uno debe de dejar lo malo. Y cuando habla en el cuarto punto acerca de no ser afeminado, dice el mundo que así nacen, que así es ya su naturaleza y que no puede cambiar. Yo le pregunto a usted, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que a Dios le falló la fórmula y puso menos genes o más genes en alguien para que tuviese una situación como esa? ¿Por qué el mundo se atreve a contradecir lo que Dios nos enseña por medio de su palabra? Le pregunto. Es más fácil para el mundo aceptar, hermano, lo que dice la ciencia, a buscar la respuesta en el Señor. Y no tengo nada contra esta situación, pero yo solamente quiero enseñarle que el apóstol Pablo, cuando hace referencia a ser afeminado, el apóstol Pablo le está diciendo a los que le escuchan: no puedes rechazar tu identidad, le dice. No puedes rechazar la identidad con la que tú has nacido, les dice. No tengas pretextos, porque aquel que niega o rechaza su identidad está negando a su creador. Y mire qué importante es esto para nosotros, porque como pueblo de Dios tenemos que entender que el Señor tiene un plan y un propósito. Por eso creó al hombre, dice la palabra, creó a la mujer, dice la palabra, les dio una identidad. Si no hubiese sido así, el Señor hubiera creado otras creaciones. Pero sin embargo, para nosotros como pueblo de Dios, para no meternos en problemas, muchas veces decimos:
Tiene razón, pues así nació. No. Es una negación a su identidad generada por ciertos factores. Por ciertos factores, hermano. Porque quizá, hermano, quizá ellos fueron abusados. Quizá fueron violados. Quizá fueron, hermano, en cierta etapa o tiempo de su vida, fueron afectados por terceras personas. Y hoy en día vienen a reflejar esa pérdida de identidad, ese rechazo a su identidad. Por eso el apóstol Pablo les dice: lo malo debe de quedar en el pasado. Es que ya nací así. No entiende que tienes que cambiar, que tienes que corregir. Entiende que debes de hacer lo que tu naturaleza manda, lo que tu naturaleza como creación ha recibido. Y dice: por eso, esto erais antes vosotros. Puedes dejar ese pasado y empezar a vivir un presente verdadero y real, dice. Entonces tenemos que entender que ciertamente debemos de caminar conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque así como, hermano, podemos ver que el apóstol Pablo habla de una... Yo no sé cuántos de ustedes creen que el apóstol Pablo habla muy duro, muy fuerte. ¿Por qué el apóstol Pablo podía atreverse a tocar estos temas, hermano, en las congregaciones? ¿Por qué el apóstol Pablo podía, hermano, meterse de esa forma con el pueblo? ¿Por qué? Porque fíjese cómo empieza el apóstol Pablo a decirles. Si usted recuerda el inicio, hermano, de nuestro versículo, dice, hermano, que el apóstol Pablo empieza hablando acerca de las relaciones sexuales prohibidas. Y el apóstol Pablo hace referencia, hermano, en una de sus cartas, hace referencia a cierto joven que dice ahí, hermano, tenía por compañera a la madre de su padre, a la esposa de su padre, perdón, o sea, a su madrastra. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, que ni siquiera estaba en la congregación, estaba enterado de lo que acontecía en la congregación? ¿Qué será, que la congregación no estaba enterada? ¿O la congregación estaba tan enterada que divulgaba lo que pasaba, pero no reaccionaba a lo que estaba pasando? A ver, le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Tuvo que llegar alguien a decirle su verdad a la congregación? ¿Tuvo que llegar alguien a abrirle los ojos a la congregación? Yo creo que tuvo que llegar alguien a enfrentarlos a su realidad, porque ellos los ojos los tenían bien abiertos. Pero tuvo que llegar el apóstol Pablo a enfrentarlos a la realidad y hacerles ver que si ellos continuaban con ese pasado malo, no iban a poder tener herencia en el reino de Dios. De nada te sirve, les estaba diciendo el apóstol Pablo, a ti, pueblo de Dios, congregación de Dios, mantener ese tipo de relaciones prohibidas, y de nada te sirve porque no te van a llevar a la presencia de Dios, aunque tú estés metido en la casa de Dios. Quizá Dios me perdone. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes decirle quizá Dios me perdone? Al que confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanza la misericordia de Dios. Por lo tanto, tú que sabes que estás haciendo lo malo, dice el apóstol Pablo, cambia, corrige, deja a un lado eso que estás haciendo y da paso a un presente diferente, a un presente donde tú puedas mirar lo que el Señor ha preparado para ti. ¿Cuántos creen que es mejor dejar las relaciones prohibidas? Hoy ya es muy común, ya es muy normal. Ya muchas leyes han cambiado, ya muchas leyes se han aprobado. Hoy en día, hermano, ya se pueden casar primos con primos. Hoy en día, hermano, ya
de verdad que ha llegado a tal grado el cambio de leyes y a tal grado el cambio, hermano, del pensamiento humano y de las aceptaciones humanas, que como veíamos hace un tiempo, hermano, en Canadá, ya hasta se puede casar, hermano, un hombre con un animal. Dígame usted, hermano, ¿a qué grado de degradación vamos a llegar? ¿A qué grado? ¿Cree usted que esto es lo que el Señor quiere para su pueblo? Si Él busca que su pueblo llegue un día a estar en su reino, todo este tipo de permisiones que el pueblo se da, cree que lo van a llevar a la presencia del Señor, porque la gente puede decir, es una ley y las leyes hay que cumplirlas. Es una ley del hombre, pastor, y la palabra enseña que hay que cumplir la ley del hombre, pastor. Yo te pregunto, ¿bajo qué ley estás tú? ¿Bajo qué ley estás tú? ¿Bajo la del hombre o bajo la ley de Dios? Porque tú y yo necesitamos con nuestros hechos demostrarle a Dios que estamos bajo su ley. Pero ¿cuántos vivimos su ley? Nos cuesta trabajo vivir la ley de Dios. Nos cuesta trabajo estar en las cosas de Dios. Nos cuesta trabajo meternos con el Señor para demostrarle que ciertamente estamos, hermano, viviendo lo que Él nos ha mandado hacer. Segundo punto dice que, hermano, que un pasado malo es aquel que te llevó a adorar en algún tiempo a los ídolos, dice aquí. ¿Sabe? Yo quiero preguntarle, porque usted me podrá decir, pastor, yo ya renuncié a todo tipo de estampita, yo ya renuncié a todo tipo de figura, yo ya renuncié, pastor, a todo lo que el hombre ha hecho con sus manos, de barro, de metal. Pastor, yo ya dejé eso a un lado. Qué bueno, te podría yo decir. Me da gusto que hayas renunciado a todo eso. Pero te voy a preguntar algo. ¿Qué ídolos has hecho en tu persona? ¿Qué ídolos has hecho en tu familia? ¿Qué ídolos has hecho en tu iglesia? Porque sabe, hermano, hoy en día los padres ya perdieron el piso y ahora ya están flotando. Y ahora han hecho de los hijos ídolos. No, mi hijo es el mejor. No, mi hija es la mejor. No. Ni te metas con ella, ¿eh? ¿No quieres problemas conmigo, mi amor? No te metas con mi hija. ¿Cómo está eso? Dijese mi abuela, conociste primero mujer y después hijos. Sabia la abuela, ¿verdad? Pero por lo regular hoy en día parece ese que se conocieron primero a los hijos y después a la compañera. Es importante que nosotros corrijamos nuestra forma de ver las cosas para no causar por medio de eso una idolatría que nos pierda. ¿Sabe? Yo me acuerdo hace muchos años que era tanto el amor que se le tenía a, le voy a decir el nombre, pues si lo conoce, al apóstol Víctor allá en la iglesia, que la gente, hermano, decía, no hay nadie como mi pastor, no hay nadie como el apóstol. Declaraban muchas cosas de ese tipo, hasta que empezaron, hermano, las profecías, empezaron a anunciar las profecías que ese tipo de situación iba a generar, que el Señor quitara al apóstol, que lo arrebatara, que se lo llevara. ¿Y sabe qué tremendo es cuando alguien empieza a idolatrar a la gente, creyendo que por lo que le ha dado Dios no hay nadie como ellos? Y entonces uno tiene que reflexionar y ver que nuestras actitudes, en lugar de beneficiar a alguien, lo están perdiendo. ¿Quién como mi pastor? No, nadie como mi pastor. No oye a mi pastor. ¿Sabe?
Dígale al que está a su lado, bájale 4 rayitas a tu volumen. No 1, 4, dígale. Porque idolatramos. Hacemos del hombre, perdóneme usted, hermano, hacemos del hombre alguien sin sentimientos. Porque esos son los ídolos. Creaciones sin sentimientos, creaciones sin espíritu, creaciones sin alma. ¿Y sabe cuál es el problema? Que luego usted no soporta ni a sus ídolos. Usted lo encumbró y ya no lo aguanta. Oh, ni me saluda, no, ni me ve, no, se siente mucho. Usted lo encumbró, pero no mira lo que usted creó. No mira el monstruo que puso delante de usted. Por eso el apóstol Pablo dice, deja lo malo, deja de estar idolatrando, deja de hacer ídolos, deja de decir esto, cambia, deja tu pasado y empieza a ver la realidad de los demás, dice. No mires idolatría donde no debe de haberla. Porque si tú quieres idolatrar a alguien, tienes a un Dios para idolatrarlo. Pero muchas veces por idolatrar al hombre, se te olvida idolatrar a tu Dios. Y me refiero en idolatrar a reconocer a nuestro Dios. ¿Cuántos creen que lo que tienen, lo tienen de parte de Dios? El hombre no te lo dio, te lo dio Dios. ¿Y cuántos hemos reconocido a Dios diciéndole: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que recibo, lo tengo gracias a ti, Señor? Gracias a ti, Señor. Porque todo viene de parte del Señor. Hay de aquel que idolatra su trabajo. Porque aunque usted no lo crea, en el pueblo de Dios hay gente que dice: lo que tengo, lo tengo gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo. Déjeme decirle que esa mentalidad nunca te va a llevar al reino de Dios. Porque aunque fuese una realidad o una verdad para ti, que lo que tienes, lo tienes por causa de tu trabajo, no se te olvide que tu buen trabajo lo desarrollas por lo que Dios puso aquí y puso acá y en cada parte de tu cuerpo. Dios te dio los miembros, la inteligencia y la sabiduría para poder hoy tener lo que tienes. Que no se te olvide nunca, porque es negar lo que Dios nos ha dado. Lo que somos, lo somos gracias a Dios. ¿Alguien le puede decir al Señor: gracias por haberte fijado en mí, Señor? Gloria a Dios. Luego dice la palabra, mire, que algo malo también, que no erremos, porque esto malo que hacemos no nos va a llevar al reino. Dice que es la infidelidad en el matrimonio. ¿Sabe, hermano? Hoy en día, ya las infidelidades ya no son, hermano, por contactos, quizá, por contactos físicos. Ya, hermano, es mejor decirle al esposo o a la esposa: mira, cada quien pinte su raya, tú por acá y yo por acá, y no hay bronca. Sigamos juntos, ¿cuál es el problema? Pero déjeme decirle algo. Ese tipo de actitud te lleva a cometer infidelidades todavía, hermano. Yo considero que mayores. Yo considero, porque se abren otro tipo de puertas. Pero realmente creo que la infidelidad que puede impactar más nuestra vida es la física, porque es una transmisión de espíritus. Pero cuando la infidelidad no se da por causa de un contacto físico, empieza la infidelidad por causa, hermano, de la mente. La mente tiene la capacidad de crear, de formar, de visualizar. Y la mente para nosotros es una de las armas más tremendas que nos ha dado Dios. Porque todo el que tiene una mente que trabaje,
Su mente le permite visualizar lo que todavía no ha sido creado, lo que no tienes. Y entonces al estar pensando y pensando y pensando, dijesen en mi pueblo, formas castillos, castillos y castillos en el aire. Y empiezas a ver y a ver y a hacer cosas con la mente que, hermano, dices, ¿para qué la quiero aquí si acá la tengo mejor? Fíjese qué tremendo es eso. Porque te pierde, te lleva a otras dimensiones en las cuales te degradas todavía más, en las cuales tu fantasía puede ser de tal manera que ahora vas a buscar que esa fantasía se complemente con otras tonterías. Por eso es importante que nosotros aprendamos a dejar un pasado malo. Lo que antes hice, déjalo allá, déjalo allá. Es más, si tú miras que se quiere acercar, ponle una barrera y dile, no te necesito. Porque cuando tú le abres nuevamente la mente al pasado, el pasado llega con una intensidad mayor. Dice la palabra que cuando un espíritu sale, dice que se va por los lugares áridos, por los lugares secos. Y si regresa a su casa y la casa está barrida, no está, hermano, ocupada, no está llena de la palabra, no hay agua de la palabra, dice que regresa con 7 peores. Imagínate tu pasado regresando con 8 espíritus, hermano, a tu vida. ¿De qué te sirve ese glorioso pasado? Si antes no podías con 1, menos ahora con 8. Porque es un reinicio. El número 8 significa reinicio. Viene un reinicio cruel, más poderoso, más tormentoso, más doloroso a tu vida. Porque te va a degradar más y más. Por eso tu pasado debe de quedarse allá para que el presente que tú miras sea el presente más glorioso que tú puedas tener a través de la presencia de aquel que te llamó. Tienes que entender. El apóstol Pablo se preocupaba por el pueblo. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo se preocupa por el pueblo por medio de la palabra? ¿Sí cree que se preocupa? Yo le diría a usted, dígale que les venga a predicar el apóstol Pablo entonces. Porque aquí el que se preocupa por el pueblo soy yo. Y sé que es duro quizá lo que le digo. Y sé que quizá la palabra nos puede hasta confrontar y nos puede molestar y nos puede enojar. Pero es necesario que la palabra nos confronte a nosotros, nos haga ver nuestra realidad. ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi falla? Porque podemos decir, mi presente ya no está así. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya no dejes que el pasado venga. Vive un presente libre. Vive un presente transformado. Vive un presente cambiado. ¡Qué bueno! Dile al pasado, no te necesito. No te necesito. Porque cuando tú voltees a ver el pasado, ese va a ser tu primer error. Ese va a ser tu primer error, voltearlo a ver. Porque cuando lo miras y te le quedas viendo, el pasado empieza a atraerte lo que fue un día, ese glorioso pasado, y empiezas a anhelarlo, empiezas a desearlo, empiezas a codiciarlo nuevamente. Y entonces el pasado te dice, aquí estoy, hazme tuyo, hazme tuyo. Tú y yo somos uno. Acuérdate cuando estábamos en amores. Acuérdate cuando nos deleitábamos juntos. Acuérdate cuando no te podías apartar de mí. El pasado te envuelve nuevamente y te hace caer en lo que antes eras. Por eso tienes que tener el cuidado. Si tu pasado ya no está en tu presente, gloria a Dios. Pero si tu pasado ha querido volver a tu presente, ten cuidado. Ten cuidado. Y no dejes que ningún pasado venga a dañar tu presente. Porque ciertamente necesitamos tener cambios en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mire, son 10 cosas las que usted puede mirar aquí. Son 10 cosas. Dice la infidelidad en el matrimonio, ya lo vimos, ¿verdad? El ser afeminado también. Luego dice las relaciones sexuales con otros hombres.
¿Sabe? Esas son las degradaciones que nos llevan también a perder nuestra identidad como hombres o como mujeres. Porque hoy en día ya no solamente son relaciones de hombres con hombres, sino de mujeres con mujeres también. Luego dice aquí, hermano, ese pasado que tú tenías antes de ser un ladrón, dice, deja ese pasado, donde tomabas lo que no era tuyo, donde buscabas tener lo que otros tienen. Deja ese pasado, dice. No te metas en situaciones que van a degradar tu economía, que van a degradar tu persona, que van a degradar tus cosas materiales. Y hay algo que a mí me importa mucho y que con esto quiero terminar, mire. Dice que nosotros debemos dejar un pasado. Y ese es el pasado que dice aquí, a los que eran borrachos, dice. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esto hoy específicamente? ¿Por qué me interesa esto? Porque sabe, muchos de nosotros no podemos ignorar que en algún tiempo tomábamos. No podemos ignorar de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál era nuestro estado de degradación de donde nos sacó Dios? Muchos pueden decir, no, pastor, yo no caí en esas situaciones tan degradantes. Yo no me perdía, pastor. Yo sabía controlar el alcohol. Yo dominaba el alcohol, pastor. Y déjame decirte, tú que dices que dominabas, eras el que más se perdía. Eras el que más se perdía porque no te dominabas ni a ti mismo. Por eso, este pasado, hermano, hace que la gente pierda los sentidos. Pierda los sentidos. Tú llegas a una reunión, llegas muy girito, hermano. Llegas con todos tus 5 sentidos alertas, hermano. Y empiezas a beber, empiezas a llenar, hermano, tu tanque. Y mire, empiezas a perder los sentidos. Empiezas a perder los sentidos y empiezas a desarrollar otros más. Porque sabe, hermano, mire, hay gente que cuando está en su juicio es muy tranquila. Pero cuando ya tiene el alcohol dentro, es muy violenta. Hay gente que cuando está en su juicio es muy callada. Pero cuando ya tiene el alcohol dentro, mire, parece cotorro. No lo calla y cállate y cállate. Y pareciese que le dan más cuerda y le dicen, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, al grado de que llega a fastidiar a la gente. El alcohol te hace perder tu identidad. Y si llegaste caminando, después de estar embriagado, sales a gatas. Pierdes tu identidad. No te importa hacer el ridículo ya que estás, hermano, así. Es una de las más grandes degradaciones que el hombre recibe por causa de un gusto que lo pierde, por causa de una actitud que ellos consideran, hermano, yo en mi pueblo, mire, yo me consideraba buen bebedor, porque una cosa es el bebedor y otra cosa es el alcohólico, decíamos. Pero al final de cuentas, terminábamos iguales, hermano. Que te entraba más alcohol por bebedor, qué bueno, pero al final terminabas igual que los demás. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Es tu pérdida de memoria. Porque no solamente pierdes la identidad, no solamente pierdes la vergüenza, no solamente pierdes tus valores, sino pierdes hasta la memoria y dices, no me acuerdo ni de lo que hice. ¿No te acuerdas que insultaste? ¿No te acuerdas que golpeaste? ¿No te acuerdas que ofendiste? ¿No te acuerdas tantas tonterías que haces? Que al final dañaron a otros. Y tú, como no te acuerdas, no les crees. ¿Sabe qué tremendo es esto? Un pasado como ese
por mucho que usted pueda soportar a alguien, si regresa a ese pasado, hoy en día, le puedo asegurar que usted sale corriendo. ¿Alguien de aquí tuvo la bendición de convivir con un borracho? Gloria a Dios por esos 3 amenes y un aleluya, dice. Usted que tuvo esa bendición, dígame, ¿qué se siente? Es el infierno en la tierra. De verdad, es el infierno en la tierra. Tener que soportar a alguien que respetas y tener que aguantarlo por el respeto que le tienes y tener que soportar no solamente sus actitudes, sino hasta sus golpes, hermano. Diciendo, si yo no bebo, si yo no tomo, es, como le digo, el infierno en la tierra. Y lo peor de todo es que su enseñanza se te queda. Se te queda. Y al rato lo que tú no querías hacer, lo eres también. Por eso, el mejor ejemplo de un padre al hijo, el mejor ejemplo de un padre al hijo, de verdad, hermano, es el no corromperse con las cosas del mundo. Porque si tú te corrompes, Él te mira. Si tú te corrompes, Él te oye. Si tú te corrompes, Él tiene bases para decir, ¿y yo por qué no? Como padres nosotros tenemos que caminar con el ejemplo. Y el mejor ejemplo es no hacer las cosas. Porque a ellos los podemos perder. Los podemos degradar. Si antes soportaste insultos, si antes soportaste golpes, llega el momento de enfrentar una realidad para que ellos no caminen con esa situación. Yo veía que mi padre le pegaba a mi madre y pues yo también le pego a la mía, porque eso fue lo que me enseñó mi papá. Yo veía que mi madre lo aguantaba, que mi madre que ahora que mi esposa me aguante a mí. ¿Saben? Así no es la vida. Así no es la vida. Por eso, cuando la situación es tan humillante, puede uno mirar como, hermano, el que tiene la ventaja se enseñorea y el que tiene la desventaja se menosprecia a tal grado que es capaz de humillarse de tal manera para no perder lo que considera bueno. ¿Sabe qué engaño hay aquí? Cuando usted vive engañado, cuando usted vive engañada, creyendo que si se va a su Superman, usted se muere, así va a vivir toda la vida, engañada. Cuando su Superman le diga me voy, hágale su maleta y que se vaya, porque su Superman va a regresar sabiendo lo que perdió, sabiendo lo que le dejó. Porque hay otras que sí tienen vista y a la primera lo corren de ahí, hermano. Por eso usted tiene que aprender algo. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, tiene que aprender a amarse a usted mismo, a respetarse a usted mismo, a valorarse a usted mismo y a entender que para entrar a la vida del reino debemos de dejar un pasado tormentoso o malo para entrar a un presente donde la presencia de Dios nos gobierne. Denle un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Déjeme hacer una oración en esta noche. Déjeme pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestra familia. Padre,
en el nombre poderoso de Jesús. Venimos. Te invitamos a visitarnos en nuestros días de servicio, martes y viernes 7 p.m., domingos 10 a.m., ubicados en calle 26, número 66, Sexta Avenida, Colonia Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl. Llamada final Nezahualcóyotl, el lugar donde está sonando la trompeta.